Saludos cordiales a todos los estudiantes, maestros, docentes, colegas que se unen a este proyecto de clases virtuales y este servidor que espera serles de utilidad. Hoy para trabajar en el campo de la química orgánica, la rama de la química orgánica, con las características y propiedades de los compuestos orgánicos. Tenemos las particularidades, usos y aplicaciones. Tenemos nuestro laboratorio, volviéndonos buenos químicos. Y quien les habla, su servidor, el profesor José Celestino Villalba Jiménez. Y entramos en materia. Familias químicas de los compuestos orgánicos. Grupos funcionales se refiere a los átomos o grupo de átomos que forman parte, digamos, de un ordenamiento en una cadena carbonada y son responsables de las características y de las propiedades físico-químicas de cada compuesto, de su comportamiento. Son unidades estructurales. Nos referimos en términos genéricos a los compuestos o grupos funcionales, pero no solamente los compuestos orgánicos poseen grupos funcionales, sino también los compuestos inorgánicos, y ahí le encontramos a los óxidos, a los hidruros, a las sales, a los ácidos, a las bases o hidróxidos. Primero de los grupos funcionales que vamos a ir estudiando son el grupo funcional de los hidrocarburos, llamados así porque son compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. Tenemos una tabla, un esquema que nos va a ir detallando a qué hacemos referencia cuando hablamos de hidrocarburos. Los compuestos alifáticos y los compuestos aromáticos. Compuestos alifáticos, acíclicos y alicíclicos con sus representantes y componentes básicos, y los alicíclicos, que significan que se cierran las cadenas son cerradas, los de arriba son de cadenas abiertas, como podemos ver en los ejemplos, y los aromáticos que derivan de un compuesto base llamado benceno, que podemos ver su estructura aquí, y que pueden clasificarse como monocíclicos y policíclicos. Vemos una pequeña definición de lo que hace al alifático. Vemos la etimología de la palabra. La cadena son de cadena abierta. Los alcanos de los primeros de la serie, también llamados parafinas, y los alquenos, también llamados olefinas, son de enlace doble. Los alquinos acetilénicos son de enlace triple. Los compuestos alifáticos cíclicos o alicíclicos son de cadena cerrada y también reciben el mismo nombre, solo que se antecede o se antepone la palabra ciclo al nombre. Son varias las propiedades de los hidrocarburos, entre ellas las de los principales combustibles derivados del petróleo. Por eso el proceso por el que se obtienen se llama destilación fraccionada del petróleo. Aquí vemos una imagen de una columna de fraccionamiento de una planta petroquímica, de una planta de refinamiento, refinadora, donde se hacen justamente los procesos de obtención de los combustibles. Y aquí vemos la imagen que justamente nos indica cuáles cada una de las fracciones del petróleo, desde lo sólido hasta los gaseosos, lo que está en estado gaseoso. Cada una de ellas, y digamos a cuál de todas el parque automotor o digamos de transporte moviliza. Vamos a leer también un poquitito sobre lo que hace a la definición. Hidrocarburo aromático, que es uno de los representantes también que tenemos. Son llamados bencénicos, son derivados del benceno, por ende. Y entre los naturales podemos apreciar al aroma de la canela, al aroma de la vainilla. Entre los de uso industrial tenemos entonces a los llamados naftaleno, que es un compuesto también llamado o conocido con el nombre comercial de naftalina. No me gusta mucho ese nombre porque realmente el compuesto se llama en sí naftaleno.
Naftaleno, antraceno y fenantreno son derivados policíclicos polibencénicos. El tolueno, un solvente común de pegamentos, sobre todo para el trabajo de zapatería o trabajo en cuero. Son compuestos muy utilizados a nivel industrial y actualmente también ya se ha obtenido por la síntesis química, eh, por un proceso llamado síntesis aromática, eh, compuestos del petróleo, aromáticos sin aroma distinguible. Los alcanos, los primeros de la serie, del 1 al cuarto de carbono, son gaseosos, del quinto al 17º son gases, son líquidos, y los eh, del 18º para arriba son sólidos. Entonces tenemos en los tres estados alcanos, representantes de a nivel domiciliario, los gases utilizados en la cocina, ¿verdad? En el ámbito domiciliario, son derivados también de alcanos. Es una mezcla de propano-butano, gas licuado de petróleo, y el olor característico que tiene, un dato interesante, son aditivados artificiales para detectar fugas. El metilmercaptano o tiomercaptano es el aroma que se le adhiere. Son también utilizados como lubricantes de motores. Los alquenos son muy conocidos en el ámbito de la industria de los plásticos, y vemos entonces las botellas que se reciclan, el plástico reciclado, también utilizado en la industria de los detergentes. Los alquinos acetilénicos son muy conocidos, entre ellos el acetileno, que es el primero de ellos, justamente porque se utiliza mucho en la soldadura oxiacetilénica, una mezcla de oxígeno, acetileno, obtenido a partir del carburo de calcio. También tenemos los caños PVC o de polivinil, que se utilizan mucho en el ámbito de la construcción. También tenemos ahí los hilos o también fibras sintéticas, entre ellos el rayón, también le conocemos el acrilam, orlón también, utilizados, derivados de los alquinos. Aromáticos, vemos ahí la amplia gama de compuestos aromáticos que se pueden usar. Y le tenemos ahí al benceno, al tolueno que ya mencionamos, el ácido benzoico, que es un compuesto presente digamos, en algunos alimentos, el benzaldehído, utilizado también en la medicina, inclusive derivado del benceno también pueden ser utilizados como explosivos. En la industria cosmética también se utiliza mucho. Compuestos oxigenados, también vamos a empezar a clasificar a nuestros componentes en compuestos que llevan solamente carbono, hidrógeno y carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros heteroátomos. Los alcoholes. Ahí les dejo un enlace para poder investigar un poquitito sobre la historia y los orígenes del alcohol. Sobre todo el alcohol etílico, el de dos carbonos. No obstante, existen otros compuestos de alcohol, que son el alcohol de madera o metílico también. En la industria del perfume, la producción de componentes de desinfectantes como el desingel o alcohol en gel, muy utilizado ahora, por cierto, y las bebidas espirituosas, las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Que son también derivados de un proceso llamado fermentación alcohólica. Los éteres, utilizados como anestésicos, como desinfectantes, como limpiadores de instrumentos o instrumental quirúrgico de laboratorio, antiguamente utilizado en el ámbito de la odontología como eh, anestésico, ¿verdad? Hoy día
ya no se utiliza porque a largo plazo pueden causar problemas neurológicos. Bueno, vamos a ver los aldehídos. Los aldehídos son generalmente componentes de las pinturas o de las resinas para pintar, ¿eh? También alcohol, perdón, también formando gama de perfumes, y el formol muy conocido en el ámbito, digamos, de tejido, como aldehído fórmico, formol. También en la industria, o mejor dicho, en el ámbito de la peluquería, el ámbito del tratamiento de pelo, se utiliza mucho también a los aldehídos. Bueno, estamos cerrando esta primera parte para poder continuar con una segunda parte donde vamos a ir viendo otros componentes. Por favor, suscríbanse al canal, también denle a like a todos los videos que sirvan de mucha utilidad. Para nosotros es un indicador de que estamos haciendo buen trabajo.